Amén. Bueno, cuando oramos o cuando estamos orando, muchas veces pareciera que nuestras oraciones quieren cambiar el parecer de Dios o que Dios se adapte a nosotros. Pero cuando nosotros oramos, lo primero que queremos es que Dios nos cambie a nosotros. Así que cuando estamos hablando con Dios, cuando estamos conversando con Dios, cuando tenemos comunión con Dios, cuando estamos dialogando con Dios, el primer propósito de nuestra oración es que Dios cambie nuestras vidas y que cambie a otras personas. Por eso el propósito de este sermón o de esta palabra que Pablo trae es que oremos, que estemos orando constantemente por las personas. Y Dios en su corazón quiere ganar a nuestros vecinos, quiere ganar a tu familia, quiere ganar a nuestras amistades, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Dios está interesado en personas. Dios quiere que nosotros oremos por ellos para que Dios de una forma u otra toque sus corazones y penetre en su vida. Y es interesante cuando nosotros oramos, nosotros nos estamos uniendo a Dios. Estamos conectándonos con Dios para que Dios a través de nosotros haga sus planes a través de nuestras vidas. Así que Dios tiene planes para nosotros. Nosotros no tenemos que inventar planes, nosotros no tenemos que inventar proyectos. Nosotros no tenemos que ir delante de Dios con listas largas para que Dios haga todo lo que nosotros queremos. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas y Dios quiere que a través de la oración nosotros descubramos cuál es el plan de Dios para nuestra vida, cuál es el plan de Dios para nuestra familia, cuál es el plan de Dios para nuestros vecinos. Y ese es el propósito por el cual nosotros comenzamos esta campaña, es que la iglesia se involucre en la vida de los vecinos. O sea, ¿quiénes son los vecinos? Todos aquellos que nos rodean, todos aquellos que están bajo la influencia nuestra, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, esposa, esposo, esos son nuestros vecinos. Y el segundo mandamiento que Dios nos dio, resumiendo toda la ley, es ama a tu prójimo o ama a tu vecino como a sí mismo. Así que cuando oramos, Dios se une con nosotros o nosotros nos unimos a Dios para que Dios transforme nuestra vida y transforme la vida de otras personas. Cuando Israel estaba preso o estaba esclavo allá en Egipto, dice que Dios escuchó el clamor, escuchó el lamento del pueblo de Israel que estaban esclavos allí en Egipto y Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios comenzó a desarrollar su plan para sacar de la esclavitud hacia la libertad al pueblo de Israel. Pero cuando uno lee el Antiguo Testamento, principalmente el libro de Deuteronomio, uno se da cuenta que por qué Dios sacó a Israel de la esclavitud hacia el desierto, porque Dios quería trabajar en su corazón. Dios quería transformar su corazón. Israel oró, pidió libertad, pero Dios quería no solamente darle la libertad física, sino también hacerlo un pueblo que amara a Dios, que adorara a Dios y que solo aceptara que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Así que a través de la oración nosotros descubrimos cuál es la misión de Dios y debemos de comenzar siendo bendición a otras personas orando por ellos. Así que la mejor forma en que podemos comenzar en querer traer esa bendición que hemos recibido de Dios es orando por otras personas. Tal vez usted se ha hecho esta pregunta. Cuando yo no sé hacer algo, ¿qué debo de hacer? Cuando Dios me manda a hacer algo y yo no sé cómo hacerlo, debo de orar. Si es Dios que me ha mandado a la misión, Él sabe la misión, Él sabe los detalles de cada punto de esa misión y por tanto debo de orar al Dios que me ha enviado a la misión. Si ya Dios me ha dicho qué debo de hacer, pero no entiendo todavía cuándo es el momento o en qué forma debo de hacerlo, una vez más debemos de orar. Por tanto, Pablo dice, ustedes tienen que estar orando constantemente. Nuestra oración debe ser como nuestra respiración. Nosotros respiramos más de miles de veces al día. Por tanto, nuestra respiración es nuestra oración. Debemos de orar constantemente, cotidianamente, cada minuto, cada instante de nuestra vida. Debemos de estar en contacto con Dios porque Dios nos ha involucrado en su misión. Y es alcanzar a aquellos que están lejos en nuestras comunidades.
Así que la oración para el creyente es como el combustible para el fuego. Es lo que motiva, es lo que realmente nos ayuda, nos guía a hacer la voluntad de Dios constantemente. Una de las cosas que Jesús nos enseñó es a ir a orar solo con el Padre. Jesús estaba constantemente envuelto en la vida de las personas. Y si Jesús, que estaba envuelto en la vida de las personas, sintió que él necesitaba separarse para hablar con el Padre y que el Padre le revelara su voluntad para ese día, con cuánta más razón nosotros, que también estamos involucrados en la vida de una sociedad, en la vida de nuestras familias, en el trabajo, también tenemos que buscar tiempo para estar con Dios, para que Dios nos guíe a través de sus planes. No sé si alguna vez usted ha tenido la experiencia de que ha querido conversar seriamente con uno de sus hijos, porque ha sucedido algo y tú le dices, fulano o fulana, ven que quiero hablar contigo, y cuando usted comienza a hablar, automáticamente el niño o la niña salen a refutarle, salen a darle argumento y comienzan a hablar y hablar y hablar. Pareciera que el que quería hablar seriamente era el niño y no el papá. Muchas veces nosotros hacemos así con Dios. Dios es el que quiere hablar con nosotros. Dios como Padre quiere que nosotros nos sentemos a escuchar su voz. Pero nosotros venimos delante de Dios diciéndole, espérate, tú eres el que tiene que escucharme a mí. Y le planteamos una lista de cosas, de necesidades, y queremos que después Dios se una a nosotros, a esta lista, a estos planes, a estos proyectos que nosotros tenemos. Cuando el propósito de la oración es escuchar la voz de Jesús. Es una conversación, es un diálogo en que lo principal de nuestra conversación con Dios es escuchar a Dios. Es escuchar la voz de Jesús. Es escuchar cómo Jesús habla a nuestra vida. No solamente es hablarle a Jesús, es que Jesús nos hable a nosotros. En Lucas 5:16 dice el Evangelio, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Solía, o sea, era una costumbre, era un hábito en la vida de Jesús. Y es Jesús, es Dios. Nosotros tenemos que desarrollar, tener ese hábito en nuestra vida de tener tiempo con Jesús, tiempo con Dios. Nosotros muchas veces no hacemos como hizo Jesús. Sin embargo, como seguidores de Cristo, debemos de imitar a Jesús y seguir sus enseñanzas. Y Él nos enseñó a ir constantemente delante del Padre a escuchar su voz. Queremos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz. Él es nuestro pastor. Él es el buen pastor. Y nosotros como sus ovejas debemos de reconocer la voz de nuestro pastor, de nuestro buen pastor. Pero si no nos acostumbramos a hablar con Jesús, ¿cómo vamos a reconocer cuando Jesús nos hable? Si quiero estar en esta misión de Jesús, en mi vecindario, en mi trabajo, en mi familia, debo entonces a empezar a hablar con Dios. Debo de empezar a conversar con Dios. Entonces, la conversación con Dios no es para que Dios sepa tantas cosas de mí, porque Dios lo sabe todo. Mi relación con Dios es para yo cada día conocer más a Jesús, distinguir más su voz, saber qué es lo que Él quiere que yo haga cada día de mi vida. Fíjense, en una ocasión Jesús estaba hablando con sus discípulos ahí en Juan 12:29 y dice así: la multitud que estaba allí oyó la voz y decía, ¿había sido un trueno? Otros decían que un ángel les había hablado. Ellos no pudieron distinguir quién estaba hablando, de quién era esa voz. Estaban escuchando, pero no sabían de quién era esa voz. Nosotros muchas veces no sabemos quién nos está hablando. Vivimos en una cultura, en un tiempo donde hay muchos pensamientos, donde hay mucha filosofía, donde hay muchos estilos de vida, donde hay muchos pensamientos que constantemente nos dicen que todo está bien y que nada está mal. Pero nosotros, como no nos hemos acostumbrado a escuchar la voz de Jesús, estamos confundidos.
y pensamos que muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria están bien cuando están mal. Nos pasa como los discípulos. No sabemos si es un trueno o es un ángel que está hablando. No podemos distinguir la voz de Jesús que nos está hablando constantemente. Por tanto, ¿cómo yo puedo entonces distinguir la voz de Jesús? Lo primero que tengo que hacer entonces es dedicarle tiempo a escuchar a Jesús. Dedicarle tiempo a escuchar a Jesús. Mientras más me acostumbro a orar, a tener comunión con Dios, aprendo cómo habla Jesús, qué enseña Jesús, comienzo a entender el plan que Dios tiene para mi vida. En esta misma conversación que los discípulos no pudieron distinguir si era la voz de un trueno o una voz de un ángel, fíjense lo que Jesús, que sí estaba acostumbrado a escuchar la voz del Padre, que sí se levantaba bien de mañana y se iba a un lugar solitario a hablar con el Padre, Jesús sí pudo distinguir la voz de quién era. Y dice, esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. Jesús pudo reconocer la voz de su Padre porque estaba acostumbrado a hablar con su Padre. En Juan 5:17 Jesús dice, pero Jesús le respondía, mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo. Interesante la palabra aún, hoy, dice Jesús. Quiere decir, significa que Jesús continúa trabajando, Dios continúa trabajando en nuestra vida. Y Dios quiere que usted y yo nos unamos al trabajo de Dios. Pero para unirnos al trabajo de Dios tenemos que ver dónde Dios está trabajando. Tenemos que escuchar a Jesús para saber dónde Él está trabajando. Tenemos que tener el corazón de Jesús para saber dónde que está su corazón. Y todo esto se logra a través de nuestra comunión con Dios, a través de la oración. Por eso si yo quiero bendecirlos a ustedes, tengo que comenzar a orar por ustedes, a orar por sus nombres. Muchas veces me es difícil orar por cada uno de ustedes por nombre, pero yo los ubico por cada silla y voy orando por ustedes. Porque ustedes son importantes para Jesús y Jesús los ama a ustedes y Él quiere que si yo realmente los amo a ustedes, lleve todos los días a ustedes delante del trono de Jesús. Dios quiere entonces que yo me una a su trabajo. Pablo escribiendo en Filipenses 1:6 dice, yo estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó, Dios comenzó una buena obra, está trabajando en sus vidas, está trabajando en mi vida. Pero yo tengo que saber cuándo Dios está trabajando en la vida de ustedes, en qué momento está trabajando en la vida de ustedes. Por eso tengo que hablar con Dios, para que Dios me hable a mi vida a través de su palabra y yo pueda saber dónde está trabajando Dios en estos momentos. Muchas veces nosotros vamos delante de Dios mostrándole nuestros planes. Yo tengo un buen plan. He trabajado en un plan. He invertido tiempo en un plan. Ya he compartido con otras personas mi plan. Ya he compartido con mi familia mi plan. Ya a otras personas le he compartido mi plan. Pero la pregunta ¿es el plan de Dios? Quiero estudiar tal carrera, por ejemplo. Realmente, fantástico, maravilloso, le decimos a Dios, quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, quiero ser psicólogo de niños. Fantástico, fantástico. Pero ¿es el plan de Dios para tu vida? ¿Es realmente el plan de Dios para tu vida? ¿Tú vas a usar tu carrera para bendecir a tus vecinos? ¿Tú vas a usar tu carrera para alcanzar los que están lejos de Dios? O como dice la palabra, o tú quieres una carrera para acumular más bendiciones para ti. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, no para que acumules la bendición, sino para que tú bendigas a todas las naciones. Entonces ya mi carrera no está dentro del plan de Dios, es mi plan. Pero yo quiero que Dios se una a mi carrera, Dios me dé la sabiduría, Dios me dé todas las asignaciones aprobadas para yo terminar mi carrera y después decirle gracias Señor por mi carrera. Dios, lo siento, pero Dios nunca se une a nuestros planes. Porque ya sus planes son eternos y están predestinados desde antes de la fundación del mundo.
Nosotros somos los que tenemos que unir nuestros planes. Mi carrera de ingeniero tengo que unirla al plan de Dios, que cómo yo voy a bendecir a la gente en mi trabajo, en mi universidad, en mi college, en donde quiera que yo me desarrolle, cómo yo voy a bendecir con lo que Dios me ha dado. Muchas veces también le decimos a Dios, tengo excelentes planes financieros, bendice mis planes financieros, pero ya Dios tiene sus planes financieros. No tienes que inventarle a Dios otros proyectos financieros. Su palabra nos revela el plan financiero de Dios para alcanzar a los que están perdidos y para bendecir a los que nos rodean. Nosotros acostumbramos a llevarle nuestros planes a Dios. Pero cuando le presentamos nuestros planes a Dios, no hemos entendido qué es la oración. Es para yo oír los planes de Dios, para yo entonces unirme al plan de Dios, y en mi caminar con Dios, Dios va hablando conmigo y yo voy hablando con Él. A veces no queremos oír estas cosas de que Dios no se une a nuestros planes, porque pensamos, wow, mi plan es el mejor, es único, nadie antes lo ha hecho, por tanto Dios tiene que estar contento con mis planes. Es original, no es una copia. Y quiero que Dios, tú te unas a mí, quiero que tú bendigas mi plan, cuando Dios te está diciendo, ¿por qué no te unes al mío? Que es perfecto. Que lo tengo ya determinado desde antes de la fundación del mundo. Antes que creara a Adán y Eva, ya todos mis planes estaban hechos. Y son mejores que los nuestros. Jeremías continúa en el 33:3, dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Qué si le preguntamos a Dios, Señor, muéstrame tus proyectos? ¿Qué si nosotros le preguntamos a Dios, oh Dios, enséñame qué tú estás haciendo en la vida de mis hijos? Señor, enséñame qué tú estás haciendo en la vida de mis compañeros. Señor, enséñame qué estás haciendo ya. Porque Jesús y Dios, que es el mismo, siguen trabajando, ya están trabajando. Para nosotros la oración debe ser como nuestro respirar. La necesitamos. Deberíamos cada mañana decirle, Señor, necesito oír tu voz. Necesito, oh Dios, que tú me digas dónde tú estás para yo estar allí contigo. Señor, yo quiero sentir lo que tú sientes. Señor, yo quiero unirme a tus proyectos. Cuando oramos, entonces estamos descubriendo nuestra misión. Y la misión es lo que yo hago. Y lo primero que tengo que empezar a hacer es orar. Pareciera fácil, pero es lo que menos hacen los cristianos, es orar. Suena facilito, pero orar requiere tiempo, requiere hábito, requiere saber cómo hablar con Dios, requiere qué le voy a decir a Dios y qué Dios me va a hablar a mí y qué Dios quiere cambiar en mi vida. Por ejemplo, ¿qué le parece si comenzamos a orar por personas, por nombres? María Fernández López o Pedro Rodríguez Hernández. Orar específicamente por esa persona indica que yo sé quién es esa persona. Le estoy diciendo a Dios, yo amo a esa persona porque sé quién es, cómo se llama. Y hoy quiero presentártela delante de ti, oh Dios, para que así como tú lo vas a cambiar a él, también me cambies a mí. Porque yo estoy también desesperado de tu gracia. Yo también estoy desesperado de que tú cambies mi vida. Yo también estoy desesperado de descubrir tus planes y estar en tus planes y seguir tus planes. Jesús dijo que él resumía toda la ley solamente en 2 mandamientos. En la ley hay 613 mandamientos, ordenanzas. No son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se resumen de esos 613 mandamientos que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Usted se imagina 613 mandamientos que usted tiene que cumplir todos los días? Pues Dios le dijo a Moisés, bueno, los 613 que más adelante te voy a ir revelando poco a poco,
lo voy a resumir en 10. Y Jesús le dijo, bueno, esos 10 lo voy a resumir en 2, para que le sea más fácil memorizarse y acordarse. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu esposa, a tu esposo, a todo el mundo que está a tu alrededor. Ámalo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento y es el que resume toda la ley, dice Jesús. El amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Por tanto, podemos entonces, según el Padre nuestro, debemos de orar por los demás. Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Que venga el reino de Dios a mi vecino. Que venga el reino de Dios a mi compañero de trabajo. Que venga el reino de Dios a mi compañera o compañero de escuela. Que venga el reino de Dios, que se manifieste la bendición del reino de Dios sobre esa persona. Pero oh Dios, úsame a mí para ser parte de esa bendición. Y cómo puedo hacerlo, comenzando, es orando. Muchas veces necesitamos incluso decirle a Jesús, recuérdame, porque somos olvidadizos. Recuérdame a orar por mis vecinos. Quiero orar por mis vecinos. Dame una oportunidad, Señor, para hablarles a mis vecinos. Dame una oportunidad para comer con mis vecinos. Dame una oportunidad para contarle mi historia a mi vecino. Por tanto, tenemos muchas cosas que hablarles a Jesús y que Jesús nos responda a nosotros a través de su voz. Y esta es una oración que Jesús va a responder porque Jesús nos manda amar a nuestros vecinos. La mayoría de nosotros no nos sentamos en el portal. ¿Cuántos tienen portales en su casa? Yo tengo un portal. ¿Verdad? Muy poquita gente tiene en casa aquí. ¿Nadie tiene portal aquí al frente de su casa? Oye, ahora aparecieron los portales. Si vive en un edificio, ¿usted no tiene al frente un pasillo? ¿Cuánto tiene un pasillo? Nadie vive en edificio, todos vivimos en casa. ¿Verdad? Tenemos un pasillo. Si usted no tiene por lo menos un portal, tiene un pasillo. ¿Es así o no es así? Si usted nota, nadie se sienta en los portales, a menos un viejito equivocado que llegó hace poquito de Cuba, que está todavía con la mente de Cuba y se sentó en el portal equivocado. Porque ya el próximo mes ya no lo ves más sentado en el portal. La familia le dice, entra porque te van a asaltar. ¿No es verdad? Bueno, quiero decirle que hace 40 años atrás, los portales no existían por portales. El propósito de los portales de 40 años atrás es para tú estar en contacto con los vecinos. El que inventó el portal era el propósito de que yo viera a mi vecino y estuviera en contacto con la vecina o el vecino cuando pasaban con el perrito, con el niño, cuando escuchaba el pleito de la gritería. Era para estar en contacto con nuestros vecinos. Nuestra vida era más afuera, más al frente de nuestras casas hace 40 años atrás. Así que los portales no fueron hechos solamente para poner dos butacones que se muevan como invisibles y dos personas invisibles sentadas. No sé si usted ha ido, ¿verdad? En muchos portales hay dos sillas de hierro que se mueven con el viento, no porque nadie se sentó. Bueno, antes la gente se sentaba en los portales y así conocían a los vecinos. Hoy, ¿cuál es el lugar mejor que hay de la casa? ¿Sabe cuál es? El patio. Tenemos piscina, ahí hacemos un gazebo. No sé si lo sabe que es un gazebo, es como una casita con un techo para que usted meta barbecue, y etcétera, etcétera. Hoy nuestras mayores inversiones son en el patio. Ya no salimos al pasillo del edificio, nos quedamos adentro de la casa, del apartamento. Y lo que nos damos cuenta es que nos estamos escondiendo de la gente. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo. No me siento en el portal porque quiero esconderme de mi vecino. Yo cuando llegué aquí de Estados Unidos en los años 80, todas las casas aquí tenían cerca de peles y de 4 pies. No sé si usted se acordará. Peles quiere decir que tienen un huequito, que usted mira como quiera. Y 4 pies, ahora ya eso no se usa. 6 pies ya no son de pele, ahora son sólidas y no ya ni de madera, de hierro o de metal, para que el vecino ni me vea ni yo ver al vecino. ¿No es verdad? Usted cuando va a hacer una cerca, usted dice, no la voy a poner de 4 pies,
porque entonces se me van a ver el niño, me van a ver sentado, me van a ver lo que como, me van a ver por dentro de la casa, le ponemos cristales oscuros, cerramos con los chores esos que se cierran así ventanas, para que nadie vea para dentro de la casa. Nos estamos alejando de la gente. Yo mismo en mi vecindario conozco 4 o 5 vecinos. Prácticamente yo lo que hago es ir a dormir a mi casa. Yo estoy más fuera de mi barrio que en mi barrio. Pero necesito, ¿qué hacer? Estar en mi barrio para conocer a mis vecinos, para servir a mis vecinos, para orar por los vecinos míos. Por tanto, tenemos que tomar la iniciativa de comenzar a hacer cosas frente a su casa. Si usted tiene una casa, haga algo al frente de su casa. Ponga un barbecue. Ponga ahí unas costillas o un baby churrasco. Eso da tremendo olor. ¿Y qué vecino no va a venir? Si pone un pedazo de carne de puerco, de esa bien sazonada, hasta los animales del barrio van a venir. Todo el mundo se va a aparecer en su barbecue. Pero es una forma en que usted puede decirle al vecino, mira, a mí me interesa tu vida. Yo quiero conocerte. Pero si usted hace todo ese olor en el patio, la dice, oye, usted no ha pasado por una casa y dice, tremendo olor, ¿qué estarán cocinando? Y usted no sabe por dónde viene el olor. Y si usted está seguro que se es visible, usted llegaría, vecino, ¿cómo está? Aunque sea por el pretexto de saludarlo, a ver si el vecino dice, venga, cómese un hamburgues, cómese un pedacitico. No es cierto. Entonces tenemos que salir de atrás del patio e irnos al frente de la casa para conocer a nuestros vecinos, para incluso invitar a su familia también, o a sus amigos que se unan con ustedes a un barbecue. ¿Qué sería? Mira qué linda idea esta. Que usted haga un barbecue y ponga un site bien grande en que diga barbecue, free barbecue, pare y coma. ¿Quién no va a parar y quién no va a comer? Yo mismo, si paso por un barrio que me dice free, pare y coma, yo paro y como. Ahí me quedo. Pero es una oportunidad que me da a mí a conocer a mis vecinos o al que pasó por ahí, que le interesó y se parqueó como un garaje cel, pero estamos ahora regalando comida. Pero me da la oportunidad de conocer a mi vecino. Y después seguir orando por ese vecino, o esa familia, o ese pariente, ese amigo que yo invité a estar frente de mi casa. ¿Sabe que solamente el 5% de los estadounidenses, o sea, el 5% de los que vivimos en Estados Unidos, 5%, el 95% nunca le decimos a la gente, ¿te puedo ayudar en algo? Usted sabe, el 5% solamente le dicen a la gente, ¿te puedo ayudar en algo? El otro 95% te ignora. Yo estaba en la 16 y la 68 ayudando a 2 ancianos bien heavy, que estaban dentro de un Mercedes bien viejo, que pesaban más todavía que los nuevos. Y yo estaba empujando el Mercedes-Benz con las 2 personas adentro, bien fuertes, bien cargaditos en colesterol. Y yo estaba empujando y todo el mundo me pitaba. Y me gritaban. Y decía, pero ¿por qué en vez de gritarme no paras y me ayudas? Que hay 2 personas, porque la señora era muy mayor y no podía bajarse. Y vino un señor que estaba vendiendo flores, me ayudó a empujarlo, pero cuando miré se fue también el señor. Me dio el empujoncito, pero yo tuve que lidiar con ese carro pesado, con 2 personas pesadas, tratarlo de traer al CVS, que es subiendo. ¿Por qué nadie se paró? Porque no estamos acostumbrados a decirle a la gente, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué me tomaba a mí ir a doblar ahí un momentico, parcar mi carro en el CVS y ayudarle a 2 personas mayores? Que el señor decía, este es el carro de mi hijo y yo no sé andar con carros modernos. Oye eso. Y era un carro viejísimo. Para él era moderno un Mercedes-Benz. Y era un carro viejo, pero un Mercedes-Benz. ¿Ves que a veces no nos queremos relacionar con la gente? Era una forma de mostrarle a estas 2 personas que le amamos. Sean cristianos o no sean cristianos, eso no es mi problema. Si son santeros o lo que sean, mi asunto es ayudarles. Donde Dios estaba trabajando en ese momento, me dijo, detente, ¿verdad? Y ayuda a estas personas. Porque estaban allí los pobres, todo el mundo gritándole, todo el mundo pasándole por el lado. Querían que el hombre fuera invisible, quitara el carro y se quitara a ellos. Es imposible. Tenemos que entonces
comenzar a mostrar el amor de Dios a la gente, pero si yo no sé el plan de Dios, si yo no hablo con Dios, le digo, Señor, dame una oportunidad para encontrarme con alguien y poder decirle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te soy útil? Imagínense cuántos niños están en los hospitales en este momento. ¿Cuántos de nuestros vecinos no están en los hospitales sus hijos? Pero como no sabemos cuáles son las necesidades de nuestros vecinos, no podemos ni siquiera orar por ellos. Y ellos están desesperados porque a veces no tienen a nuestro Dios, no tienen esperanza. Y a veces le han dado hasta una mala noticia, están solos llorando sin saber qué hacer. Qué bueno sería que nosotros llegáramos. Es decir, ¿en qué te puedo servir? ¿Puedo orar por ti? Y estar pendiente de sus necesidades. Jesús nos mandó a amar a nuestros vecinos, a escuchar sus necesidades, a compartir con ellos. Pero hay que estar viendo dónde Jesús está trabajando. Tenemos que hacer algo diferente. Porque una promesa que Dios le dijo a Abraham, yo te voy a hacer famoso, te voy a hacer una nación grande. Pero Dios no quería hacerlo famoso con mucho dinero, sino famosos en servicio. Famosos en amar a nuestra gente, famosos en escucharles, famosos en orar por ellos. Esa es la que le trae fama a Dios, porque ni siquiera a nosotros. Porque con quien estamos hablando es con Dios, y quien suple las necesidades de nuestros vecinos es Dios. Pero yo tengo que unirme al proyecto de Dios. Pídale a Dios que le muestre dónde están sus vecinos. Pídele a Dios cómo puede mostrar el amor a su vecino. Pídele a Dios que te dé el corazón de Dios para tú poder ayudar a tus vecinos. Me gustó mucho esta frase de Charles Spurgeon. Es un predicador inglés del siglo XVI, conocido como el príncipe de predicadores. Tal vez usted lo puede buscar. Fíjense qué hermosa expresión dice dentro de uno de sus sermones. Cada seguidor de Cristo es un misionero. Cada seguidor de Cristo es un misionero. O sea, está en una misión. Y continúa diciendo, cada casa, o sea, tu casa, mi casa, dice, cada casa de un cristiano es su base de misión. Es su base de misión. O sea, equipa a su familia, se equipa y se prepara a él en su casa para hacer la misión desde su casa. O sea, alcanzando a sus vecinos. En otras palabras, Spurgeon lo que estaba diciendo, es imposible ser un seguidor de Cristo y no estar en la misión con Cristo de amar a nuestros vecinos. Dios quiere que nosotros nos detengamos y tengamos tiempo con Él para que nos involucremos en su visión. Dios quiere alcanzar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos. Dios quiere alcanzar personas porque Dios ama a la gente. Dios no ama objetos, Dios ama personas. Él vino a la cruz no por objetos, Él vino a la cruz por personas. Jóvenes, niños, ancianos, blancos, negros, bajitos, altos, flacos, gordos. Dios vino por personas a morir en la cruz. Me gusta mucho lo que Pablo, citando Isaías 64:5, en 1 Corintios 1:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¡Wow! Nadie lo ha visto, nadie lo ha oído, ni a mente humana le ha subido nunca lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Usted se imagina que nuestra meta sea bendecir a otras personas de diferentes formas, maneras. Usted se imagina que nuestra meta no sea solamente acumular bendiciones, sino a dar bendiciones. Usted se imagina cómo sería nuestra ciudad donde nosotros vivimos si fuéramos realmente como Cristo, que estuvo entre la gente haciendo su misión, mostrándole amor, mostrándole compasión, sin importarle su estado moral, sin importarle su estado físico, ni su estado económico. Jesús no le importaba, lo que le importaba era el corazón de la gente. Y eso es lo que tenemos que nosotros cambiar de nuestra parte exterior a irnos al corazón de la gente que necesitan que Cristo cambie sus corazones. Dios quiere que tú y yo invirtamos nuestra vida en nuestros vecinos, en nuestros hijos, en las esposas, en los esposos, que invirtamos nuestra vida
en todos aquellos que nos rodean. Por tanto, Dios ya está trabajando, ya Dios está haciendo la misión y Dios quiere que tú te unas a Él. Dios te está invitando, únete a mi misión, únete a mis proyectos que son grandes, que son maravillosos. Y tú verás lo que Dios va a hacer en nuestro hogar, en nuestras comunidades, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo. Lo que podemos hacer entonces para comenzar a hacer bendición a otros es comenzar por el que da la bendición, que es Dios. Debemos de comenzar a orar, a hablar, a comunicarnos con Dios. Que Dios nos diga dónde ya Él está trabajando. Que Dios nos diga dónde ya Él está para yo estar con Él allí. Vamos entonces a comenzar a orar, hermanos, por aquellos que nos rodean. Vamos a comenzar a orar para hacer bendición para esas personas. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Tú y yo somos bendecidos. Tú y yo somos una bendición para los demás. Orando por ellos, llevando su nombre delante del trono de Dios para que Dios cambie sus corazones. Pero también Dios quiere cambiarnos a nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros para bendecir a nuestros vecinos, para bendecir a aquellos que nos rodean. Pero podemos comenzar orando por ellos. Amén. Oremos. Señor amado, gracias.